Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando del protocolo OneWire orientado a lo que viene siendo el sensor DS18B20 que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero, yo voy a dejar en la descripción del video esta información para que puedan documentarse con más detalle de lo que aquí vamos a estar hablando. Pues es una pequeña recopilación de información que he encontrado. Entonces ahí pueden leer un poquito el asunto, de la cual nos vamos a estar apoyando a lo largo del video para explicar conceptos. Primero, el protocolo OneWire es un protocolo de comunicación digital tipo bus. ¿Qué significa eso? Porque esta es la palabra clave, tipo bus. Pues significa básicamente que es un protocolo de comunicación que admite en un solo cable conectarse varios dispositivos. Entonces, ¿cuántos? Bueno, ya iremos viendo a lo largo del video que pues la teoría dice que muchos, pero eso tiene sus consecuencias, tiene sus problemáticas. Este protocolo OneWire ofrece características interesantes. Piensen en lo siguiente: nosotros tenemos un sensor y el sensor, ¿qué características buenas o malas tiene? Los sensores, lo que tienen de bueno o lo que tienen de malo es que nos entregan información, y algunos sensores necesitan que se polarice o se energice con fuente externa. Entonces, si usted compra un LM35, que es un sensor de temperatura, pues tiene que energizarlo. Si compra un MCP9700, tiene que energizarlo. Si compra un sensor ultrasónico HCSR04, pues que también es de distancia, pues también hay que energizarlo. Eso nos obliga a nosotros como diseñadores electrónicos a pensar también en los sistemas energéticos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Así que pues cuando nos hablan de OneWire, pues ya vimos que sensores tienen problemas de diseño que hay que considerar, pero piensen en lo siguiente: ¿qué ofrece OneWire? OneWire ofrece varias soluciones en uno. Primero, es un único cable de comunicaciones y es bidireccional, o sea que obedece una comunicación que vamos a estudiar más adelante, que se llama half duplex. Entonces es un protocolo de comunicación half duplex, bien, y en un único cable. Pero no solamente es que sea un solo cable, sino que pues es topología tipo bus, o sea, se puede conectar varios sensores en el mismo cable, y fuera de eso tiene un sistema energético propio. Entonces energiza por el mismo bus. O sea que los sensores no necesitan alimentación externa. Los sensores se energizan a través del mismo cable por donde le estamos mandando datos y por donde estamos recibiendo datos. Entonces la vaina se vuelve pues la panacea. Pues uno dice, hasta aquí la maravilla. Pensemos en una de las más grandes limitaciones de un microcontrolador, es que él tiene un número limitado de pines. Pero si a mí me dicen que por un único pin de entrada y de salida, nos vamos a conectar con una resistencia acá en pull-up BCC, y ahí podemos conectar no un sensor, sino dos sensores, tres sensores y tantos sensores como así lo necesite, entonces nosotros estamos hechos, porque resulta que en ese contexto nosotros tenemos una maravillosa solución, porque nos permite conectar muchos sensores, múltiples sensores. Esto se llama un bus de sensores, y nos permite hacerlo todo por un solo cable. Eso es una maravilla. Entonces significa que en vez de gastar 3 pines del microcontrolador, puedo usar un solo pin, y con un solo pin tengo pues suficiente para eso. En teoría, pues el OneWire ofrece eso, ofrece esas maravillas de funcionamiento, que con un solo cable podamos meter datos, leer datos y podamos energizar los sensores. Ese protocolo fue desarrollado pues por Dallas Semiconductor en su momento, y pues es un protocolo de bajo costo, sencillo de implementar y más. Pues que es tan de bajo costo que lo único que necesito conectar es una resistencia y conectada a BCC y ya los sensores y directamente al cable. Entonces es bastante económico. Las características de este protocolo: pues es un protocolo de un único cable, como ya mencioné, es un protocolo que tiene comunicación en half duplex. No lo mencioné, o creo que sí, es una comunicación digital. ¿Qué significa eso? Que se comunica a partir de ceros y de unos, o sea que usted tiene que mandar ceros y unos por acá para que mandarle las instrucciones a esto. Entonces es una comunicación digital, es una topología tipo bus,
Y adicional a eso es que cada miembro de los sensores que se conectan al bus OneWire tienen una dirección única. Y esa dirección única es de 64 bits. Esto es muy parecido a lo que se hace con I2C, con SPI, que se pueden conectar varios dispositivos al tiempo en un protocolo de maestro esclavo o cliente o host cliente, como lo quieran llamar, que funciona pues de manera similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comunicación de esto es asíncrona. La de I2C y la de SPI es síncrona, o sea, tienen señales de reloj. Esta no tiene señales de reloj. En las comunicaciones, cuando la comunicación es asíncrona, entonces nosotros tenemos que encontrar una estrategia para sincronizar los datos y que se entiendan en el mismo idioma. Entonces, yo siempre coloco el ejemplo. Usted tiene que buscar, por ejemplo, usted habla español y francés. Y este habla inglés y francés. Entonces no puede hablar en español, no puede hablar en inglés, porque no se entiende. Ambos tienen que hablar en francés. ¿Por qué? Porque es lo que ambos entienden. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de valores o estándares que nos permitan que estos dos señores se entiendan. Entonces, cuando yo hablo de comunicación asíncrona es porque no tiene señal de reloj. O sea que la sincronía recae en los retardos o en los tiempos. Y esos tiempos están en el orden de microsegundos, lo que ya nos coloca el primer limitante. Que la sincronía, la información entre el microcontrolador y sensor dependa únicamente de tiempos, pues nos lleva a preguntar, bueno, ¿y cuántos son esos tiempos? Pues el peor de los casos es que hay señales que duran un microsegundo. Por ejemplo, hay una señal donde este bus siempre está en uno lógico, por la resistencia de pull-up, está en uno lógico. Nosotros la bajamos con el microcontrolador a cero lógico y después lo liberamos para que se coloque otra vez en uno. Esto, por ejemplo, es una información que le estamos mandando directamente al sensor desde el microcontrolador. Esto tiene una duración de un microsegundo y así empezamos siempre todos los procesos de escritura, colocando señales de un microsegundo. Que sea un microsegundo, pues la gente dirá, no, eso no pasa nada, colocamos delay en microsegundos de uno y listo, se acabó el problema. Yo digo, sí, ¿y a qué frecuencia está trabajando usted su microcontrolador? Si usted está trabajando un microcontrolador PIC, supongamos, y tiene una frecuencia de 1 MHz, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues el tiempo que le tarda en ejecutar una instrucción pues es 1 dividido 1 MHz multiplicado por 4. Entonces si nosotros venimos acá y hacemos el proceso, pues eso nos da 4 microsegundos. Entonces, ¿cómo va a ser un delay de 1 microsegundo si su microcontrolador lo mínimo que ejecuta, lo más rápido que ejecuta es cada 4 microsegundos? O sea, esto no es viable bajo ningún sentido. Entonces significa que ya la señal de reloj no puede ser tan bajita. Ya implica que este tiempo es exigente, pues estamos hablando de un tiempo muy rápido, nos obliga a tener consideraciones de señales de reloj. Si yo calculo el tiempo de instrucción, que sería 1 sobre 4 millones, subiendo pues básicamente esto por 4, pues entonces tendríamos 1 microsegundo para ejecutar una única instrucción. Y aún así tampoco podríamos. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un delay, usted está haciendo una señal de salto, está haciendo un salto a una rutina que se llama así, delay, eso es una función. Pues resulta que las instrucciones se dividen en dos, las instrucciones normales y las instrucciones de salto. Y las instrucciones de salto gastan 2 veces el tiempo, o sea que una instrucción de salto ya te gastó 2 microsegundos, o sea que tampoco es viable funcionar a 4 MHz. Entonces si lo hacemos tenemos que subir el valor a 8 millones entonces, y lo hacemos por 4, entonces nos damos cuenta que esto nos da 0.5 microsegundos, y aquí también ya tiene problemas porque pues cuando haga salto pues va a tener 1 microsegundo. Entonces está muy sobre el margen como tal, entonces está muy sobre el margen, entonces no conviene. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es subir más la frecuencia, entonces ya con 16 millones, ya ahorita sí podemos empezar a hablar del tema.
de 16 millones para arriba para pique. Ahora, en ABR la cosa es diferente. En ABR pues el tiempo de instrucción es 1 sobre la frecuencia directamente. Entonces si usted trabaja por ejemplo 8 millones, entonces sería 1 sobre 8 megahertz. Entonces ahí ya tenemos 0. Bueno, 8 millones, 0.16 creo, o 0.16, no recuerdo. Colocémoslo por acá, hagámoslo con 4, más fácil, 1 entre 4 millones. Entonces eso da 0.25 microsegundos. Entonces dice, una maravilla, porque esto sí está muy por debajo de un microsegundo. Aún así pues no hay tanta brecha entre ellos dos, por lo que se recomienda subir a 8. Pero si subo a 8, el tiempo es la mitad, que sería 0,2. En 8 sería la mitad, que sería 0.12 creo que sería microsegundos. Entonces ya mejoró la rapidez, y si lo hace a 16 sería la mitad de eso, que sería 0.06 microsegundos. Entonces vamos mejorando mucho los tiempos. En ese orden de ideas pues nos damos cuenta entonces que el hecho de que el bus one wire se sincronice por tiempos obliga a que considere la señal de reloj que estoy trabajando. Los microcontroladores modernos pues no tienen tanto problema con eso, porque los microcontroladores modernos pues tienen una robustez ya en hardware muy buena, y pues ofrecen velocidades muy altas. Entonces ya no es un problema el tema de velocidades. En microcontroladores de pronto más conservadores, más de la vieja escuela, pues ahí sí tenemos problemas, porque no todos soportan esas velocidades altas. Entonces hay que saber seleccionar como tal. En eso entonces nos llevamos a lo siguiente: la topología en la que se utiliza one wire, ya sabemos entonces que es por tiempos, lo que eso implica. Esa topología entonces nos obliga entonces por acá a tener pues un sensor, y tenemos una señal por acá como tal. Entonces, ¿cómo hace este bus para energizar el sensor como está acá? Pues básicamente este circuito, si yo lo hiciera más en profundidad, pues tendríamos el resistor y ingresaría pues al sensor que queremos hacer, y ese sensor pues va a tener un diodo para evitar fugas de corriente, y va a tener un capacitor como vemos acá. Esto es un circuito de corrientes parásitas lo que estamos haciendo. Es un circuito netamente pasivo, y eso pues va al sistema energético pues del sensor. ¿Qué es lo que sucede entonces acá? Pues este capacitor se empieza a cargar como tal. Entonces si usted tiene acá 5 voltios, acá en este bus tiene un 1 lógico, entonces empieza a fluir corriente en este sentido, empieza a fluir corriente. Entonces este voltaje del capacitor va a ser casi el mismo de la fuente de alimentación que tiene. Entonces él tiene un tiempo de carguita ahí muy interesante. Pero cuando usted por ejemplo coge este circuito y le pasan un 1 lógico y no un 0 lógico, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el potencial que está ingresando el diodo, acá por ejemplo yo tengo un potencial que son 5 voltios, que termina siendo mayor que este potencial, entonces me energiza el diodo, entonces hace que el diodo quede en cortocircuito. Pero acá por ejemplo tengo 0 voltios, que es menor que el potencial del voltaje del capacitor. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que se va a abrir el circuito. En ese orden de ideas, cuando se abre el circuito, pues entonces el sistema energético deja de estar alimentado, pero no inmediatamente. ¿Por qué? Porque acá hay un capacitor. Entonces ¿qué significa? Que acá hay un voltaje del condensador. Entonces este voltaje va a darle la energía al sistema energético, pero nosotros sabemos que el voltaje del capacitor al pasar el tiempo empieza a perderse. Llegará un momento, ¿cierto? Un límite donde pues el sensor quede con un voltaje de apagado, o sea que esto se desconecta como tal. Entonces ahí lo que estamos haciendo es como reiniciando. Entonces cuando yo coloque un 1 lógico, pues él se va a cargar y se va a energizar. Pero cuando coloque un 0 lógico, si yo le dejo este 0 lógico mucho tiempo, apago el sensor. Ese 0 lógico dura 480 microsegundos más o menos para que se descargue, pues entre 480 y 600 microsegundos. Ese es el tiempo necesario para que él se descargue. Eso nos lleva a lo siguiente: ¿para qué necesito que se desconecte el sensor o se conecte? Cuando yo quiero reiniciar el bus. Si yo quiero reiniciar el bus, coloco un 0, y si lo mantengo este tiempo, pues el reinicio los elementos. Cuando los vuelva a conectar, cuando lo vuelva a llevar a 1 lógico, por primera vez, cuando se energiza el sensor por primera vez, el sensor responde. ¿Y cómo responde? Pues el bus está en 1,
¿Y el sensor cómo responde? El sensor responde colocándose en 0 y nuevamente regresando a 1. Y esto pues creo que dura un microsegundo también o un poquito más. Pero él responde colocando un pulso. Entonces esto es muy bueno porque pues yo conecto el microcontrolador y lo primero que hago es colocarle un 0, esperar 480 microsegundos y me preparo para recibir datos. Entonces cuando este señor responde colocando aquí el valor, entonces el microcontrolador se dio cuenta que hay un sensor conectado. Eso mismo va a pasar o va a funcionar cuando tengan varios sensores conectados. Eso mismo va a pasar para multipunto que para punto a punto. Sin embargo, hay un problema con ese circuito de corrientes parásitas. Usted tiene el diodo de protección acá, el capacitor, porque tiene un sensor. ¿Qué pasa si tiene otro diodo y tiene otro sensor? Y un tercer sensor. Y así pues sigue agregando muchos sensores. Pues lo que va a pasar básicamente es que usted se va a conectar acá en paralelo con todos estos que están acá. Se conecta en paralelo. Entonces si se conecta en paralelo, ¿qué pasa con las capacitancias cuando están conectadas en paralelo? Pues la capacitancia resultante o total de ese circuito pues es la suma de todas las capacitancias, o sea que la capacitancia del bus one wire sube. ¿Qué significa que suba? Pues que ahorita los tiempos de carga y descarga son mayores y eso obliga pues que todos nuestros códigos tengan que tener esa consideración al momento de dar solución. Por eso, aunque la teoría diga que se pueden conectar muchos sensores, pues hay que tener en consideración hasta dónde soportan los tiempos que yo tengo en mi programa y que no sea pues tampoco que me sacrifique tanto la velocidad del bus, porque en ese orden de ideas pues haríamos que sea mucho más lento. ¿Qué implica que los tiempos sean mayores? Implica que sea más lento. Entonces a veces si conecto muchos pues termino siendo muy lento con el bus y pues no conviene. Entonces es un tema ya como de consideración. Por eso cuando me hablan de multipunto hay que tener muy claro cómo se hace. Ahora bien, sigamos leyendo por acá que nos dice pues la guía. La comunicación es asincrónica, como ya mencionamos, se hace por tiempos básicamente. Los rangos de operación de alimentación del sensor pues es de 2.6 a 6 voltios, bueno, el del bus one wire, y la estructura del bus es esta en el mejor de los casos. ¿Qué es? Tener un maestro con varios esclavos. ¿Cuántos puedo conectar? Bueno, son muchos como tal, no definen, pero la capacidad o la limitación ya les dije cuál, en mi criterio cuál debería ser, es considerar esa capacitancia que está ahí. Dicho eso, pues entonces, ¿cuál es el rol del maestro? Pues el maestro controla toda la comunicación, es el que se encarga de iniciar la comunicación y de cerrar la comunicación. Entonces, ¿qué significa? Que el maestro inicia o se debe sincronizar con cada uno de los dispositivos que se quiere mandar. ¿Por qué? Porque pues el maestro tiene que saber cómo le hace llegar los datos a los dispositivos. Y los esclavos responden a las instrucciones que le da el maestro. O sea, el esclavo por sí mismo no es capaz de hacer nada de lo que le propone. El esclavo no tiene iniciativa para empezar una comunicación. Tiene que esperar que el maestro le diga en cuánto está la temperatura y el esclavo contesta, pues está en tanto. O sea, él no tiene capacidad de ser autónomo. Por eso el rol es maestro-esclavo o pregunta y respuesta. El maestro pregunta, el esclavo contesta. El asunto es cuando tengo varios esclavos y todos quieren contestar al tiempo. Ahí es donde está, pues digamos, el meollo del asunto. ¿Cómo podemos entender eso? Pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos un profesor por acá, es un profesor. Y ese profesor va a hacer preguntas y hay 3 estudiantes en el salón. Los 3 estudiantes muy aplicados. A este lo va a llamar el estudiante 1, a este lo va a llamar el estudiante 2 y a este el estudiante número 3. Entonces el profesor hace una pregunta así como, ¿cuál es la capital de Colombia? Entonces resulta que todos ellos van a querer contestar. Si todo el mundo habla al tiempo, pues el profesor no entiende. Dice, bueno, no estoy entendiendo porque todos están hablando al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo con el bus. En el bus que nosotros estamos haciendo en OneWire, no todos pueden contestar al tiempo. Si yo tengo el microcontrolador y me conecto con los sensores, el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, y me quiero conectar con ellos, y estos sensores, yo hago una pregunta, bueno, ¿en cuánto está la temperatura? Y si este contesta, y este contesta, y este contesta, pues este se enloquece, no sabe qué hacer con los 3 datos. Empezando de que pues de pronto hay problemas de cortos ahí. Entonces no es recomendable empezar haciendo una pregunta.
Entonces ahí existen unos comandos, existen unos algoritmos que me van a permitir sincronizar esto. Si regresamos al ejemplo del profesor, pues el profesor tendría que decir, la pregunta va para el estudiante 1. Entonces, acabó de establecer una comunicación con el estudiante 1. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante 2 y 3? Ellos no van a contestar, se deshabilitan del bus y el profesor ahorita sí le hace la pregunta, ¿cuál es la capital de Colombia? Entonces el estudiante dice, pues entonces es Bogotá. Y listo, se acabó el asunto. Entonces este profesor dice, listo, ok, ya te califiqué. En el momento que el profesor hace eso, dice, bueno, ahorita sí, pónganse todos pilas porque voy a hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces el profesor está reiniciando la comunicación y cuando la reinicia, pues entonces todos los estudiantes otra vez se colocan al peluche, se colocan trucha para contestar, se colocan pues ahí al pie de cañón. Significa que todos están listos para contestar. Si el profesor le quiere preguntar al estudiante número 2, entonces dice, esta pregunta va para el estudiante número 2. Entonces, en este momentico, el estudiante 1 y el estudiante 3 saben que no es con él y no van a contestar. Él hace una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 4? Entonces te contesta, pues 20, profesor. Entonces, ahí estamos estableciendo un enlace. Lo mismo tiene que hacer el microcontrolador. El microcontrolador tiene que enlazarse con un sensor primero. Cuando se enlaza con un sensor, pues los otros sensores se desactivan básicamente. Ellos están pegados al bus, están leyendo las instrucciones del microcontrolador, pero no contestan. ¿Por qué? Porque este microcontrolador dijo que era una conversación con el sensor 1, no con los demás. Cuando ellos terminen de hablar, de sincronizarse, entonces el microcontrolador reinicia el bus para que todos se coloquen otra vez de acuerdo y todos empiecen otra vez a estar en stand-by de esperar el dato. Entonces, en ese caso, ya el microcontrolador se puede comunicar después con el sensor 3 y decir, vamos a comunicar con el sensor 3. Entonces, ya los que se deshabilitan son el 1 y el 2 y el 3 se habilita y así es que él hace para comunicarse. Entonces, en ese orden de ideas, cuando me hablan que la comunicación es multipunto, pero es un maestro esclavo, ¿eso qué significa? Que usted puede mandar datos, recibir datos, pero con un único dispositivo al tiempo. Y cuando me dicen que es half duplex, significa que el maestro puede mandar datos o recibir datos, pero no los dos a la vez. O sea, él manda instrucciones y se prepara para recibir. O él recibe instrucciones, ¿cierto? Y después puede mandar. Eso nos obliga a varias cosas, como por ejemplo, como el sistema de comunicación digital, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que el microcontrolador que tenemos acá, pues tiene dos factores. Cuando quiere mandar datos o cuando quiere enviar datos, pues él tiene que hacer un pin de salida. Pero cuando él quiere recibir datos, porque el sensor le va a estar contestando, por ejemplo, la solicitud de la temperatura, entonces él tiene que hacer un pin de entrada. Entonces esto es para recibir. Entonces esto es muy importante porque nos obliga a tener dos consideraciones. El microcontrolador va a sacar datos, pero también va a leer datos. Entonces acá vamos a tener que pensar en que vamos a tener que estar configurando entre entrada y salida los pines y que en algún momento, pues eso va a necesitar unas consideraciones también de tiempos. Dicho eso, pues eso describe básicamente cómo funciona el multipunto. Bien, este es el esquemático, cómo se hace, está bastante bien. Ahora, ¿cómo es el ciclo de la comunicación? ¿Cómo se establece una comunicación entre un microcontrolador con los sensores en bus one wire? Pues lo primero que hay que hacer es generar un pulso de reset. ¿Qué es un pulso de reset? Como mencionábamos ahorita, pues ese pulso es cuando el microcontrolador en el bus del one wire coloca un cero lógico por 480 microsegundos. Entonces ya sabemos que eso lo que le está haciendo el sensor es como reiniciarlo. Entonces lo coloca el cero lógico, este sería el primer paso. Como segundo paso sería configurarse después de esperar este tiempo, configurarse como entrada porque van a empezar a llegar datos. En el momento en el que se libera el bus, entonces acá está en cero lógico, pero en el momento que él se coloca como entrada, él deja de manipular el bus, entonces automáticamente al sensor se le coloca un 1 lógico. Automáticamente al sensor se le coloca un 1 lógico. Entonces, ¿qué significa? Que él se energiza. Cuando ya está energizado, lo primero que él hace es generar un pulsito que este señor está recibiendo. Cuando él recibe este pulso, entonces se llama un pulso de presencia. Y significa que el microcontrolador se acaba de dar cuenta que se le conectaron elementos al bus.
Entonces ya sabe que hay elementos conectados y empezamos ya el proceso de escritura o de lectura del microcontrolador. Entonces nosotros, eso es lo que hacemos. Entonces este genera un pulso de presencia. Ese pulso de presencia dura entre 60 a 240 microsegundos en bajo, básicamente. Entonces acá hay un diagrama. Yo no sé si le coloqué a esto, no le coloqué valor. Acá hay un diagrama que me dice el pulso de reset. Entonces el bus one wire está en 5 voltios. Yo lo bajo, cuando esto que está en rojo lo hace el microcontrolador, yo lo bajo y libero el bus. Cuando libero el bus, él se coloca en 1. Entonces hay un tiempo de recuperación de 15 a 60 microsegundos. Ese tiempo de recuperación, ¿a qué se debe? Pues es el tiempo que necesito que el capacitor se cargue para que el sistema energético del sensor empiece a funcionar. Entonces, después de que ya estabilice internamente los niveles de voltaje, pues él me regresa un pulso entre 60 y 240 microsegundos, que es básicamente lo que vemos aquí en la figura. ¿Cómo se transmiten los datos? Pues yo tengo que mandar ceros y unos, pero el asunto es que yo no puedo mandar ceros y unos desde el microcontrolador directamente como ceros y unos, sino que él tiene su estructura para ceros y unos. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo quiero escribir datos desde el microcontrolador hacia el sensor, ¿cómo funciona el asunto? Entonces usted, este pincito de acá, el bus está en 5 voltios porque tiene resistencia de pull-up. Entonces el microcontrolador llega y se baja acá en 1 microsegundo. Y después se sube y mantiene este pulso todo este tiempo. Esto dura más o menos 60 microsegundos. Si yo coloco el bus en 1 lógico cuando el sensor lo lea, pues él va a leer 1. ¿Qué pasa? Este pulso que tenemos acá, este pulso es un pulso que indica que vamos a escribir dato. Indica que vamos a escribir dato. Entonces le genero el pulso. ¿Qué pasa con el sensor? El sensor lo que hace dice, me van a escribir un dato. Entonces lo que hace es una espera. Cuando yo ya genero este pulso y lo mantengo acá, entonces el sensor viene y lee, no en los 60 microsegundos, sino antes de que se acabe, más o menos por acá. Entonces el sensor va y lee ahí y dice, está en 1 lógico, entonces es un 1. Eso mismo puede pasar, por ejemplo, cuando yo tengo el bus en 5 voltios y por acá le mando la señal que le quiero escribir un dato y después no lo paso a 1, sino que lo mantengo en 0. ¿Cuánto tiempo? Pues los 60 microsegundos. Entonces acá hay 1 microsegundo y todo esto dura pues 60 microsegundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este señor recibe la señal de que, me van a escribir un dato, hace la espera y después viene y lee acá y dice, lo que hay es un 0 lógico. Entonces es la manera en la que tenemos para leer tanto unos como ceros lógicos. Entonces él lo hace a partir de tiempos. Recordemos que todo es a partir de tiempos. Y usted se preguntará, dice, pero profesor, mire, colocó un bajo, entonces reinició el bus. No, porque recuerde que hay que mantener un bajo en 480 microsegundos para que se reinicie. Pero acá no es eso. Acá le estamos colocando 1 microsegundo. ¿Qué significa? Que no se alcanza a reiniciar. Por eso es importantísimo que estos sensores tengan este circuito parásito. ¿Por qué? Porque como yo voy a estar colocando ceros y unos en intervalos más o menos de 60 microsegundos, entonces este señor tiene que mantener la energía mientras yo le estoy dando la lógica o las instrucciones. Por eso es tan importante que tenga ese capacitor que retenga el voltaje, el tiempo necesario para que el sensor no se reinicie cuando le estoy colocando ceros. Si no tuviera eso y le coloco un 0, pues lo reiniciaría automáticamente. Por eso entonces aquí tenemos, digamos, este funcionamiento como tal. Dicho eso, pues entonces acá hay unos esquemas de cómo se hace. Aquí habla de 60 microsegundos hasta 120. Yo lo he trabajado hasta 60 realmente, a 60. ¿Cómo se lee un bit? Pues básicamente es lo mismo. Ahorita el que me genera el pulso que me va a escribir el dato es el sensor. Me mete el pulso de 1 microsegundo y yo tengo que ir a leerlo antes de que se acaben los 60. Pero antes es casi rayando los 60 para los 50 microsegundos o más, para pues ir a mirar si está en 1 o está en 0 y tomar el valor. ¿Cómo sincronizamos los tiempos como tal? Pues básicamente pues la sincronización es para poder leer ceros y unos, los estados ceros y unos a partir pues de esos tiempos que les estoy mencionando.
Tiempos que por cierto varía dependiendo quién, dependiendo cuántos dispositivos estén conectados en el bus OneWire. Alimentación del bus, pues ya ustedes lo saben, y los comandos. Estos comandos son muy importantes. Resulta que cuando tenemos un sensor como el DS1820, esta es la hoja técnica del DS1820, y revisamos este diagrama de bloques, pues vamos a hablar de los comandos de ese sensor, que es el que quiero programar pues en el siguiente video. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces, como se dan cuenta, pues acá está el circuito de corrientes parásitas que le mencioné. Acá está un sistema de dirección único. Entonces, este sensor tiene una dirección de 64 bits, como ya mencioné. Pero nosotros podemos ignorar esta memoria o tomarla, depende. Si voy a conectar un único sensor, esto no lo leo. ¿Para qué? Yo sé que es un único sensor. A eso le hacemos un skip run y ya se acabó el asunto. Cuando me dicen skip run, están diciendo que este run lo voy a saltar, no lo voy a leer. ¿Para qué? Si solamente tengo un sensor. Entonces ya sé que ese sensor me va a entregar los datos que necesito. El problema es cuando tenga varios sensores. Esta vaina yo ya no me la puedo saltar. Aquí sí, porque aquí tengo que sincronizarlo, como en el ejemplo del profesor y los estudiantes. El profesor tiene que decirle a quién va la información. Entonces, como hay varios sensores, aquí sí me tocaría acceder a esta información. Dicho eso, pues entonces aquí está el control de memorias o el control lógico de memorias. Y acá están, pues digamos, la memoria donde nosotros podemos leer la información. Eso se llama Scratchpad, básicamente. ¿Qué le podemos leer a esto? Pues temperatura. Podemos acceder a un sistema de alarmas, tanto para leer como para escribir. ¿Qué es el sistema de alarmas? El sistema de alarmas es que yo le dé una temperatura base, una temperatura de decir, unos 60 grados, y que cuando el sensor pase los 60 grados, pues él genera una alarma. Entonces, esto es muy interesante para hacer tipos de controles con eso. Acá hay una configuración de fábrica de la EPROM, esto no se toca, esta configuración es reservada, no la puedo manipular. Y hay un CRC, hay un circuito que genera CRC, que se conoce como código de redundancia cíclica. Y los códigos de redundancia cíclica sirven para detectar si los datos que estoy enviando llegaron bien o llegaron mal. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues él genera un CRC, usted hace en su microcontrolador este cálculo también con los datos que tiene de acá, y si ese cálculo, ese CRC coincide, entonces es porque llegó bien el dato. Si el CRC no coincide es porque el dato está malo. Es un tema pues como de control para saber si el dato llegó bien o llegó mal. Entonces, dicho esto, pues si ustedes se observan acá, pues tenemos cosas muy interesantes pues por trabajar. Ahora bien, nosotros vamos a revisar entonces qué nos dice aquí los comandos. Entonces, hay dos tipos de comandos. Están los comandos de run, acá está más grandecito. Están los comandos de run que son pues buscar el run. Esto me permite saber cuál es la dirección de 64 bits de los dispositivos que están conectados. Podemos leer el run directamente a la memoria, qué ROM tiene el dispositivo. Entonces este escaneo me dice cuántos hay, ¿cierto? Busca los dispositivos conectados pues en el bus OneWire. Ese me permite leer la dirección de 64 bits, pero solo se puede utilizar si hay un único dispositivo conectado para saber cuál es la dirección del dispositivo. Podemos hacer un match, que es enlazarnos cuando el profesor le decía el estudiante 1 va a contestar, pues eso es lo que está haciendo, es un match. Entonces nosotros podemos hacer un match con uno de los sensores con esta instrucción, que sería mandando un 55. Recuerde que los datos se mandan en 8 bits. Los datos se envían en formatos de 8 bits como tal. Podemos hacer un skip run, y esto solamente si conecto un único dispositivo al bus. Pues si ya tengo uno solo y no tengo problemas de que todos contesten, sino uno solo, pues no es necesario decirle que me voy a enlazar con él, sino que directamente le hago un skip y le hago la pregunta directamente. Y podemos acceder al sistema, buscar el sistema de alarmas, si es que tienen pues alarmas conectadas. Por acá, comandos de función. Podemos hacer la conversión de temperatura, podemos leer el Scratchpad, que es la posición de memoria donde tenemos acceso a la temperatura y demás. Podemos escribir, en este caso es para los sistemas de alarma, por setear en qué temperatura quiero que se genere una alarma. Podemos hacer una copia de lo que tiene la memoria, y podemos restablecer los valores de fábrica. Precisamente para eso tiene este bloque de acá, para poder restablecer los valores de fábrica. Entonces por eso yo no puedo manipular estos datos de acá, pero sí los puedo restablecer.
Entonces aquí está, y podemos leer pues el sistema energético como está. Recuerde que pues muchas veces hacemos soluciones low power, soluciones basadas en pilas, en baterías, y pues esto nos va a ayudar a saber si el sistema energético pues está bien, está fallando o no. En resumen, pues tengo dos tipos de comandos de run y comandos de funciones. Entonces los comandos de run son estos y los comandos de funciones son estos. Por acá están las ventajas, limitaciones, eso se los dejo a ustedes. Por acá está cómo se genera un pulso de reset, las tolerancias que permite y demás. Entonces les dejo esto para que se lo puedan leer. Y yo creo que con esto finalizo este video, que quedó pues bastante largo. En el siguiente video lo que vamos a hacer es programar en Proteus cómo se hace eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer básicamente. Así que pues un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que toda esta información tiene fines educativos. Les habló Juan Sebastián Correa Fernández, profesor de la Universidad del Valle, profesor de la Unidad Central del Valle del Cauca y desarrollador de soluciones tecnológicas en Centro STEAM en la Unidad Central del Valle del Cauca. Así que pues un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.